bendiga. Quiero compartir una reflexión titulada Lámparas llenas o vacías. Y quiero que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 1 y 2. Dice la palabra: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Estando Jesús en el monte de los olivos, les relata a los discípulos esta parábola. A través de esta parábola, el Señor les hizo énfasis sobre la importancia de estar listos o preparados para su regreso. En esta parábola, las 10 vírgenes están representando a la iglesia del Señor. De hecho, en esta parábola se ilustra el estado de la iglesia en los últimos tiempos. Saber que Cristo viene no es suficiente, sino que es necesario estar preparados espiritualmente para su regreso. Todas las vírgenes que se mencionan en esta parábola eran aptas para entrar a la boda, y todas estaban esperando la llegada del esposo. Pero un descuido provocó que 5 de ellas quedaran fuera de aquella celebración. Un descuido determinó la diferencia entre las que eran prudentes y las que eran insensatas. En el tiempo de Jesús, la tradición judía en las bodas era que un grupo de amigas de la novia cortejaban al esposo. Y éstas lo cortejaban y lo esperaban en un lugar cercano al lugar donde se iba a llevar a cabo la celebración. Pero estas vírgenes tenían que tener lámparas encendidas, esperando al novio, y luego con esas lámparas ellas lo acompañaban e iluminaban su camino, porque en aquel entonces las calles eran totalmente oscuras. Así que estas vírgenes tenían que estar preparadas con sus lámparas, porque en el momento inesperado aquel esposo llegaba por su esposa. Jesús, conociendo todas las costumbres, la utiliza estas costumbres para poder ilustrar una gran verdad, una verdad muy importante para la iglesia. El cortejo estaba formado por 10 vírgenes que esperaban al novio para entrar con él a esa celebración. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 25, desde el verso 1 hasta el verso 13, nos relata que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Pero vemos en este capítulo que tanto las vírgenes insensatas como también las prudentes tenían características comunes. Todas estaban invitadas a la boda, todas terminaron dormidas y también todas estaban esperando al esposo. Pero las prudentes tuvieron la preocupación de tener sus lámparas llenas, porque sabían que el novio llegaría de un momento a otro. Así que fueron diligentes y llenaron sus lámparas de aceite, porque sabían que llegaría en un momento inesperado y necesitaban tener sus lámparas encendidas. Así que las vírgenes prudentes pusieron aceite extra en sus lámparas, y por eso su luz nunca se apagó. Aunque el esposo demoró, siempre tuvieron encendidas sus lámparas. En el versículo 5 nos dice la palabra en este capítulo que tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Mira lo que dice: todas, tanto las prudentes como las insensatas, todas se durmieron. Ha pasado muchos años en los que se ha anunciado el regreso de Jesús. Y de hecho se sigue anunciando esa gran verdad, pero muy probable muchos cristianos piensen que el Señor ha demorado, piensen que esta promesa de su venida se está tardando, y pueda que esto haya provocado en ellos el sentir que tienen suficiente tiempo para prepararse, y por eso no lo hacen de forma inmediata en el tiempo, en el hoy que vivimos. Esta parábola en sí está reflejando el estado de la iglesia en los últimos tiempos, porque la iglesia también, al igual que las vírgenes, puede cabecear y puede dormir. De hecho, hay muchas áreas en las que muy probablemente la iglesia de este tiempo esté dormida y por lo tanto necesita despertar pronto, porque Él vendrá a la hora que menos esperamos. Y no podemos reaccionar demasiado tarde como lo hicieron estas vírgenes insensatas. Pablo le habla a la iglesia en la carta a los Efesios en el capítulo 5 y le dice: despierta tú que duermes.
Despiértate tú que duermes. En otras palabras, le está diciendo, reacciona. En otras palabras, le está diciendo, vuelve en sí si está dormido. El momento llegó. A la medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. En una hora inesperada, el novio llegó por la novia. Así será de sorpresiva la venida del Señor, y es por eso que necesitamos estar preparados, porque a la hora que menos esperamos, Él vendrá. Y es por eso que no debes esperar mucho tiempo para comenzar a prepararte, para buscar esa preparación, para buscar esa transformación de tu vida y estar preparado cuando Él venga. La prudencia en este tiempo es oro, pero cada quien decide cómo actúa. Pero hay una ley real que se cumple. Lo que siembra es lo que se cosecha. Dependerá de lo que se hace, acá, el resultado que se verá en un futuro. Pensar en el futuro eterno es muy importante. Yo debo pensar en el futuro eterno. Hay un futuro muy cercano, importante, que a veces puede ser olvidado. Y es el regreso de Jesús. Cuando tú te olvidas de esto, entonces dejas de prepararse, entras en un descuido, entras en un acomodamiento, entras en un adormecimiento. Y debes de saber que no falta mucho tiempo, porque en un momento inesperado Él vendrá. La Biblia nos dice que las insensatas habían tomado sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Así que parecía que todas estaban preparadas. Parecía que todas estaban listas esperando al esposo. Las prudentes muy probable no sabían el nivel de aceite que las insensatas tenían, pero no estaban preparadas, no habían tomado aceite. El solo depósito no es importante, sino de qué está lleno ese depósito. Mientras que las vírgenes prudentes habían suministrado un poco más de aceite. Ellas tenían aceite extra preparadas por si acaso les hacía falta. Esta parábola es una advertencia dirigida específicamente a la iglesia. No debemos presumir del futuro que ya está asegurado. Las 10 estaban esperando entrar al banquete de aquella celebración, y hasta ese momento no había diferencia entre ellas, sino hasta que se oyó un clamor: allí viene el esposo. Y entonces 5 de ellas entraron en crisis, entraron en angustias, a ver que aquella lámpara se estaba apagando, comenzaron a ver que sus lámparas estaban vacías. Entonces esa crisis definió las que estaban preparadas y las que no estaban preparadas. Las vírgenes insensatas no habían aprovechado bien el tiempo y dejaron que su lámpara se fuera apagando, que aquella luz se fuera menguando. Quizás se dieron cuenta en un momento, pero no le dieron la importancia. Esto es algo grave que puede suceder si no nos estamos llenando de su aceite. Nuestra lámpara puede irse apagando. Podemos dejar de alumbrar. El tiempo debe ser bien aprovechado. Pablo decía, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Pero ¿qué les pasó a aquel grupo de vírgenes insensatas? Las insensatas tenían sus lámparas, pero se les había olvidado llenarlas de aceite. No se prepararon adecuadamente. Y en el versículo 8 de Mateo dice que las insensatas, en su angustia, le pidieron a las prudentes: denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Ellas identificaron que sus lámparas no tenían el suficiente aceite. Identificaron que su luz estaba menguando. La lámpara de estas vírgenes no estaban totalmente vacías, pero si tenían un poquito de aceite ya no era suficiente para alumbrar. Aquella luz se estaba apagando, estaba menguando. ¿Cuánto aceite tienes tú en tu lámpara? ¿Qué nivel de aceite tienes tú en tu lámpara en este tiempo? Cada quien decide de qué se llena y cuánto se llena. El llenarse es una acción individual. Yo no puedo pedir a otro que me dé de su llenura. Yo no puedo pedir a otro que me dé de su unción, que me dé de sus fuerzas, que me dé de su fe. Yo debo buscar mi propia llenura. Cada quien decide cómo se prepara. No te puedes preparar a última hora. Eso no se puede hacer.
Aquellas vírgenes quisieron hacerlo así, pidiendo de lo que otros tenían. Y la actitud de las vírgenes prudentes no fue egoísta. Ellas le dijeron: ¿para qué no nos falte a nosotras y a vosotras? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Porque este aceite no se puede transferir. Este aceite se busca personalmente. El aceite que te hace alumbrar en medio de las tinieblas, el aceite que te da la capacidad de vivir en santidad, de vivir en integridad, de caminar bien con Dios, no se transfiere, sino que se busca personalmente, directamente. El propósito de esta parábola es sencillo, es alertarnos a estar preparados para su regreso. Y nos muestra también que el precio del descuido es demasiado alto. Un descuido provocó que aquellas 5 vírgenes se quedaran fuera de aquella celebración. Mientras aquellas vírgenes se fueron a comprar, muy probablemente se tardaron. ¿Dónde lo encontraron? A medianoche buscando dónde comprar aceite. Llegó el esposo y las vírgenes prudentes, las responsables, dice otra versión, entraron con el novio a las bodas y se cerró la puerta. Demos gracias a Dios que esto no ha sucedido y que todavía podemos reaccionar y buscar el aceite para estar preparados, porque la puerta aún sigue abierta, pero vendrá un momento, en el momento menos esperado, cuando esa puerta se cerrará y ya no habrá ninguna oportunidad. Quizá hoy hayas caído en un descuido, quizá ese descuido haya provocado que tú ahora también no ores, que ahora no quieras buscar su presencia, no quieras llenarte, no quieras leer su palabra, y tu lámpara se está apagando poco a poco, está dejando de alumbrar. Hoy puedes tomar la decisión de correr donde puedes comprar sin dinero ese aceite y llenarte para que sigas encendido hasta que Cristo venga. Cuando aquellas vírgenes insensatas llegaron, ya no pudieron entrar. Por más que pedían que se les abriera: Señor, Señor, ábrenos, oyeron una voz que les decía: no las conozco. Fue un precio muy alto el que ellas pagaron por su descuido. Los descuidos se pagan muy caros. El Señor les dice en el versículo 13 de ese capítulo: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y nota la palabra velada. Vigile, vigila tu lámpara. No mires la de otro. Mira cómo se ha llenado tu lámpara. Mira en qué nivel está tu lámpara. Mira cómo es la luz de tu lámpara. Si tu lámpara está encendida, si está por apagarse, si escasea de aceite. Busca la llenura del aceite y que tu lámpara no se apague. En Lucas capítulo 12, verso 35, el Señor les dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El Señor desea y te da este mensaje con urgencia, que no dejes que tu lámpara se apague. Procura que tu lámpara esté encendida. En otras palabras le dice: estén listos, estén preparados, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará.